Bien, buen día compañeras y compañeros de DQT 501. Bien, de los dos grupos, vamos a seguir con el programa. Durante esta semana pretendo que terminemos el primer marco, el marco conceptual, de tal manera que, se los voy anunciando desde ahora, el viernes 18 de junio, entregamos el primer marco en físico. Yo voy a dar las normas de cómo se entrega y demás. Va a ser entregado a una compañera y ella me lo enviará a San José de Chiquitos, donde yo durante la siguiente semana voy a corregir y enviarles a ustedes nuevamente su documento corregido y con las especificaciones de lo que debe seguir usted estudiando y sintetizando. Hasta ahora hemos visto y les he subido 22 temas. Falta así unos 2 temas de unos estudiantes que todavía no han definido totalmente porque les falta la aceptación del caso especial, firmar seguramente los documentos con la arquitecta Paola Daza. Y aumentaremos 2 temas o 3 temas más a los 22 que ya están. Yo sé que algunos han quedado un poco molestos con el nombre que se le ha colocado al tema, pero son los nombres, no nos olvidemos que son los nombres aceptados y que definen rápidamente el tema a tratar. Bien, estábamos nosotros en el marco conceptual y ya habíamos visto la problemática a tratar a través del tiempo y qué debe usted investigar dentro de los periodos históricos de su problemática, irla dirigiendo hacia el problema que usted quiere resolver dentro de la problemática. También di una clase acerca de normas que debe seguir en cuanto a la diagramación de sus láminas A4 y también recomendaciones acerca de entrevistas, libros, etcétera, etcétera, que también la tienen ustedes subida en la plataforma y en el sitio de WhatsApp. Vamos a ir achicando, porque ustedes han visto, el marco conceptual trata de ir de lo general hacia lo particular. Esa es la idea de esta investigación, de una amplitud, ir bajando hacia el problema. Y nos vamos a referir, primero nos referimos la problemática por tratar y la segunda, el problema. Identificación del problema en el hábitat humano. Bien, cuando hemos visto la problemática en que nos desenvolvemos como sociedad organizada, tanto en ciudades como en pueblos o alejados, tenemos una serie de problemáticas de salud, de bienestar humano, de economía, etcétera, etcétera, que nosotros las hemos ido detallando. Pero al comienzo hemos estado apuntándole a una parte del problema. Por ejemplo, me voy a referir exclusivamente a un tema, y voy a hacerlo con varios temas, a un tema de salud, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, quiero hacer un hospital traumatológico. Ninguno tiene ese tema, por eso lo trato. Un hospital traumatológico. Considero que es necesario, he visto la problemática y no sé, considero que es necesario. Entonces, cuando identifico el problema en el hábitat humano, identifico que la salud humana tiene distintos aspectos problemáticos. Por ejemplo, preservar la salud. Cómo el hombre se cuida preservando la salud. Esa es una parte del problema. Cómo preservar la salud humana, ¿sí? Otro es cómo reparar la salud humana. ¿Cómo reparo la salud humana? Y veo cómo a través del tiempo la reparación de la salud humana ha sido tratada
por las distintas civilizaciones de una u otra manera. Y en la reparación de la salud humana veo un problema, que es cuando el ser humano quiebra parte de su esqueleto, o sea, por acciones con la naturaleza, por acciones entre hombres, caso de guerras, de peleas internas, etcétera, etcétera, o en el trabajo que el hombre realiza para modificar la naturaleza donde está, modificar su hábitat, su entorno, ocurren accidentes donde se quiebra un hueso. Entonces nosotros estamos viendo que ese es un verdadero problema dentro del hábitat humano. Hemos visto que dentro de reparación estaría entonces el tema traumatológico, ¿sí? Entonces voy derivando yo. Veo que por un lado está la conservación de la salud humana, por el otro lado está la reparación de la salud humana. Y dentro de la reparación de la salud humana está el problema traumatológico. El hombre quiebra su esqueleto y necesita una reparación del mismo. ¿Cómo han actuado las distintas civilizaciones acerca de este problema? Lo vamos a ver, lo hemos visto en las distintas investigaciones que hemos hecho civilización por civilización. Y vemos que es un verdadero problema porque el hombre necesita específicamente de una ayuda especializada para reparar algo interno, ¿sí? Y vemos cómo en el siglo XIX, finales del XIX, se inventa cómo mirar hacia adentro del ser humano, lo hemos descrito en la parte histórica, y hemos visto la aparición de los rayos X, que hasta nuestros días son una de las primeras diagnósticos para una quebradura, el ultrasonido, ¿sí? O el escaneo para poder ver qué es lo que ha ocurrido y a posterior hacer la reparación. La reparación se va a dar en traumatología de dos maneras. Una externa, exclusivamente externa, usted será ayudado por una férula, será ayudado por algún aditamento que haga que esa parte del cuerpo humano quede inmovilizada, por lo tanto va a repararse sola, seguramente con la ayuda de algún tipo de medicamento que le va a dar la medicina. Pero puede ser que la reparación no se dé de esa manera, se dé haciendo una incisión, o sea, abriendo y reparando el hueso, inclusive colocando piezas metálicas a los efectos de poder repararla. Entonces, estamos ante otro problema, tenemos que tener ya un lugar donde podamos hacer ese tipo de operaciones y que se haga la reparación. Ese es un problema que hay que describirlo. Entonces estamos nosotros, y dice aquí el segundo, aspectos del problema que se solucionan con un hecho arquitectónico. Bueno, hemos visto que tenemos reparación, tenemos primero investigación, después reparación externa, investigación y reparación invasiva, o sea, tenemos que abrirlo al ser humano, tenemos que reparar y tenemos que aditar probablemente algún sistema metálico, y después tenemos un periodo bastante largo que es monitoreado para poder saber si se soldó la parte que estábamos reparando, etcétera, etcétera. Entonces, amerita que haya un lugar especial en la medicina para traumatología, que es la especialidad que estamos viendo. Por supuesto, sí, amerita. Y es necesario, y aquí vamos a la estadística, tenemos que ver con estadísticas generales, cuántos son los tratamientos traumatológicos por habitantes que tenemos en el departamento para tener un hospital traumatológico y en la ciudad que ya está cerca de los 2 millones de habitantes. Un departamento con 3 millones y tantos de habitantes, ¿cuántos son problemas traumatológicos que pueden ser tratados exclusivamente en un hospital traumatológico? ¿Sí? Como ser reparaciones de caderas, que es lo más común en el ser humano,
con reparaciones de fémur, etcétera, etcétera, reparaciones de todo tipo. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver la estadística. ¿Cuántas reparaciones anuales se hacen traumatológicas? Y debo verlo claramente, debo identificarlo claramente, porque esto me va a dar mi tema. ¿Cuántas reparaciones? No voy a todavía a ocupar un guarismo para que me dé la cantidad de camas traumatológicas que necesito. Lo haré más adelante, pero sí identifico el problema diciendo que es un problema increscendo, que quiere decir que lo he estudiado para atrás y lo estoy estudiando en la actualidad y para adelante, de tal manera que sé que el problema, a mayor cantidad de población, a mayor complejidad de las operaciones que hace el ser humano, se va acrecentando. Por lo tanto, necesitamos ese hospital traumatológico. Pero debo decir claramente cuáles son las estadísticas para atrás, actuales y para adelante. Usted debe ponderar para adelante cuáles son los problemas que vamos a tener de traumatología. Bien. Y ahí identifica usted que sí se puede resolver este problema mediante un hospital, un lugar específico que la arquitectura le provee a la medicina para tratar estos sistemas. Esos lugares específicos requieren pues de consultorios externos para que el paciente que no solamente tiene problemas traumatológicos por una acción humana, sino que por desgaste, etcétera, etcétera, tenga entonces consultorios que son ambulatorios, tiene emergencia porque llegan con un problema de un hueso expuesto, etcétera, etcétera, emergencia a las 24/7, tiene pues el lugar de curaciones que es muy grande, dado que ahí se hacen las escayolas, etcétera, etcétera. El lugar de investigación, rayos X de todo tipo, ultrasonido, etcétera, etcétera. Y el lugar de descanso, aparte de los lugares donde se hace la reparación invasiva, o sea, lo estamos operando para que resolver el problema. Entonces se necesita un lugar específico que solamente se trate eso. Ahí vemos aspectos del problema que se solucionan con un hecho arquitectónico. Bien, para poder ser más amplio en esto, voy a tomar otro ejemplo, que tampoco ha sido un ejemplo que ha sido tomado en esta generación. Por ejemplo, en transporte. El transporte en el ser humano. Hemos estudiado el transporte, cómo el hombre se hace asistir para transportarse a lugares más lejos, dado que la condición humana y el rendimiento de las extremidades que tenemos es bastante de poco alcance. Son pocos kilómetros al día que puede el hombre caminar, digamos, o trasladarse de un punto al otro. Y con esa limitación que tiene el hombre del transporte, vemos que a través de las distintas civilizaciones ha logrado hacerse de animales primero, que domesticó y los ayudó para el transporte, caballos, burros, camellos, que los ha domesticado para el trabajo y para el transporte. El principal transporte que tuvo el hombre ha sido sin lugar a duda el caballo y el camello, que le ha permitido a duplicar, triplicar, cuadriplicar las distancias que el hombre tiene para transportarse, hacerlo arriba de un animal. Bien, eso lo veo en las distintas civilizaciones, hasta que aparece en la historia los primeros transportes asistidos por maquinaria. Oh, caramba, sí, transportes asistidos por maquinaria, y vamos a ver ahí los primeros motores a vapor para automóviles, para trenes, para barcos. Después vamos a ver la aparición del motor a explosión interna mediante combustible fósil, y vamos a ver que el transporte se masifica, y no solamente se masifica, sino que va a muy largas distancias. Hoy en día está por salir un avión que en 2 horas, un avión
supersónico que en 2 horas daría la vuelta entera al mundo, a la Tierra. O sea, estamos cada vez con máquinas que el hombre ha inventado y desarrollado cada vez más veloces. La primera vez que yo tomé un tren de alta velocidad fue en Europa, un tren francés, y me asombró realmente. Me asombró porque íbamos a 240 kilómetros por hora, cosa inédita para un tren. Y después ya en distintos viajes a Europa tomé trenes de alta velocidad casi rayando los 300 kilómetros por hora. Entonces asombra porque los primeros trenes no iban a más de 40 kilómetros por hora hasta llegar ahora a los 300 o más. Es el caso del tren magnético, de levitación magnética, en el caso de los trenes que se mueven por imán, que pueden ir hasta 500 kilómetros por hora. Entonces el hombre ha ido desarrollando distintas maquinarias para poder transportarse más lejos y más rápido. Más lejos y más rápido. ¿Cómo usted lo que quiere tratar el problema es de una terminal interna en las ciudades, va direccionando el transporte en las ciudades? ¿Cómo se va desarrollando el transporte en las ciudades cuando hace la investigación histórica? Y van a aparecer los primeros transportes, después del transporte privado, que es exclusivamente el caballo, o el burro, el camello. Van a aparecer transportes asistidos también por animales, pero colectivos. Y después va a ir complejizándose hasta llegar al transporte masivo que tenemos ahora. Entonces usted ha direccionado justamente su investigación y ve cuando identificación del problema en el hábitat humano, el problema es tener maquinaria adecuada para el transporte masivo del hombre dentro de las grandes urbes. Y empieza a describirlo ustedes los trenes de localidad a localidad, los trenes internos, los aerotrenes, etcétera, etcétera. Va describiendo ese transporte urbano. Y cuando identifica el problema también dice, necesita lugares ese transporte para que combine un sistema con el otro. Nodos donde haya combinación de distintos sistemas de transporte de lejanía a cercanía o a mediano y introducción dentro de la malla urbana, etcétera, etcétera. Entonces necesita usted un espacio de combinación, una terminal terrestre de combinación de sistemas y de espera para que usted pueda directamente cambiar de sistema y o direccionar su transporte. Y bueno, esto necesita también lugares para comida rápida, necesita lugares de sanidad, necesita buenos baños, etcétera, etcétera. O sea, usted va complejizando y se da cuenta que lo que necesita es un nodo de transporte interurbano o urbano, y ahí usted dice claramente que ese es el problema que va usted a solucionar. Y nuevamente recurre usted a la estadística global y dice, bueno, del hinterland de la ciudad hacia la ciudad entran 2 millones de habitantes, por decir un número, ¿sí? 2 millones de habitantes, y lo hacen y discrimina usted, lo hacen en tren de lejanía, en tren de cercanía, ¿sí? De aeropuertos, del hinterland de la ciudad, y describe usted, y no solamente que describe, sino que da los números, el porcentaje de pasajeros que vienen y directamente dónde hacen transbordo, cómo se hace transbordo, cuántos sistemas de transporte toma un ser humano en el día. Normalmente en ciudades extensas como la nuestra se dan hasta 2 transportes, y la ciudad está pensada para 2 transportes. La ciudad está pensada para transporte en circular y de introducción, 2 transportes, y usted lo debe estudiar y debe decirlo en números. Y después usted identifica el problema que se puede resolver con arquitectura, ¿sí? Las grandes terminales terrestres, las medianas terminales terrestres, las intermodales, describe usted, pero ha utilizado la estadística para describirlo. Bien,
aspectos del problema que se solucionan con un hecho arquitectónico, usted dice, bueno, los nodos necesitan este tipo de arquitectura, las terminales portuarias necesitan este tipo de arquitectura, etcétera, etcétera, describe ahí. Bien, hasta ahí hemos visto la problemática por tratar y el problema. Soluciones arquitectónicas al problema, análisis crítico de las soluciones, identificación del problema de acuerdo a su grado de pertinencia, lo vamos a ver en otro video. Antes quiero decir que en el programa que les pasé hay un primer punto que es objetivo, dejémoslo. Objetivo lo vamos a ver al final, lo vamos a ver una vez concluyamos nuestra investigación, vamos a trazar los objetivos. Es que se deben trazar primero los objetivos. No, no es cierto, esto no es una tesina, no es una tesina. Los objetivos los vamos a adecuar cuando nosotros hayamos terminado nuestra investigación y vamos a ver los objetivos generales, los particulares y los objetivos arquitectónicos que tenemos. Probablemente tenemos definido bien qué objetivo arquitectónico tenemos nosotros, qué queremos de la arquitectura, cómo queremos resolver ese problema de la problemática con arquitectura, pero no lo vamos a decir ahora, lo vamos a dejar para el final. Inclusive en esta entrega del viernes 18 de junio solamente va a ser el marco conceptual hasta identificación del problema de acuerdo a su grado de pertinencia. Vamos en estos dos, que es lo más grande de la investigación, que es la problemática por tratar y el problema. Yo a partir de el día martes, y van a disculpar en esto, exclusivamente con una lista de 5 por día, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, 5 días, me da para los 25 temas, voy a hablar con un horario determinado con los componentes del grupo y voy a tener que fijar yo el horario porque si doy libre albedrío de que cada uno fije el horario, se va a hacer complicado tratar de compatibilizar los horarios de todos. Haré yo una lista con horarios y la respetaremos. Yo llamaré al grupo en esa hora que he dicho y tratamos exclusivamente la problemática y el problema de cada tema específicamente, para que no divague usted. O sea, en 10 minutos por cada uno vamos a tratar de que encamine bien su investigación. Bueno, compañeros, ya sabemos, el viernes 18 y no el sábado 19, no el domingo 20, se entrega. El que no entrega el viernes 18 quiere decir que abandonó la materia, no pudo con la investigación, muy grande la investigación, no dio en el clavo, no pudo y se rinde, pero no creo que ocurra así. Entonces prepárese para el viernes 18. Yo tengo una semana para corregir los 25 trabajos y devolvérselos de tal manera que pueda reencaminar su investigación, o sea, rever las partes que yo le diga. Bien, compañeros, esto lo voy a subir a la plataforma y voy a subirlo también al WhatsApp. Tengan buen día.